El sol no es una estrella. Eso es lo que le oí decir a mi padre una vez en un ataque de miedo. Yo tenía 12 años cuando él volvió de trabajar en la NASA. Se jubiló y empezó a trabajar en paneles solares, pero siempre odió trabajar en días soleados. Ya no era cariñoso, ni siquiera remotamente reconocible conmigo o con mi madre. Nos miraba como si fuéramos fantasmas todo el tiempo que estuvo con nosotros, algo que aún hoy me da escalofríos. Antes de su jubilación, solía ser más un hombre de familia. Besaba a mi madre, me abrazaba cariñosamente, y en general, era un buen padre para mí y mi hermana pequeña. Y daba la impresión de que le encantaba su trabajo. La paga era buena, y siempre me traía alguna pieza de un proyecto desechado en el que había estado trabajando. La vida parecía bastante rutinaria, pero tranquila e incluso hermosa. Creía que tenía mucha más suerte que cualquiera de mis amigos cuyos padres no siempre tenían tanto éxito. Mi padre antes de jubilarse, tenía fotos suyas en la Estación Espacial Internacional, en transbordadores espaciales, controlando un rover destinado a Marte e incluso conociendo a uno de los presidentes de Estados Unidos. Era un astronauta excelente, y recuerdo que durante una de las numerosas visitas de altos cargos del gobierno, hubo un hombre que le dijo que era uno de los mejores. No estaba muy seguro de quién era esa persona, pero tenía un símbolo extraño en una de sus insignias. Por lo que pude ver, parecía un escudo con 6 alas de águila, que salían en pares de 3 a cada lado. Después de este encuentro, todo cambió y no volví a ver a papá durante 6 meses. Pero cuando regresó y se jubiló, ya no volvió a interesarse por el espacio exterior. Se quedaba mirando el cielo nocturno y casi parecía que quería maldecirlo. Un día decidí decirle que quería ser astronauta como él. Su respuesta fue bastante sorprendente y desmoralizadora. Escucha, Hayden, prométeme que no seguirás mis pasos. No hay nada bueno en el espacio exterior. Y no hay nada especialmente bueno en el sol. Estaba claro que ya no le gustaba la idea de los viajes espaciales. Le guardé rencor por lo que me dijo aquel día. Sin embargo, su salud se fue deteriorando con el paso del tiempo. Mentalmente se estaba volviendo más inestable y con frecuencia tenía pesadillas. Gritaba en mitad de la noche y decía cosas como, no es una estrella, y puertas del nexo. A mí me parecía un galimatías irracional. Eso siempre fue algo que me desconcertó, y me hizo preguntarme qué era exactamente lo que papá había experimentado durante su estancia en la NASA. Pero, finalmente, tuvo que ser internado en un psiquiátrico, pues su mente perdía completamente el control y se desbordaba en repeticiones sin sentido de algún suceso inexplicable, incoherente y absurdo. Un viernes por la tarde, mamá y yo estábamos limpiando las cosas de papá, y me encontré por casualidad con su diario en el maletín que probablemente dejó abierto por error. Yo ni siquiera sabía que tenía un diario, así que lo abrí, y empecé a echar un vistazo a lo que había escrito. Había algunas fotos bastante absurdas que había recortado en su interior. Había astronautas que yo nunca había visto, y tuvimos a unos cuantos de visita en casa. También aparecía él con un equipo de otras 5 personas que no pude identificar. Detrás de ellos había una instalación grande, de diseño futurista. Un escenario que parecía sacado de una serie de la década de los 80, sobre ciencia ficción y exploración espacial. Eso es probablemente una exageración, pero ya me entiendes. Parecía de otro mundo. Escribió muchas cosas sobre sus anteriores misiones, la mayoría de ellas recordatorios de sus hazañas. Ya conocía estos relatos. No fue hasta que me acerqué al final del diario que las últimas páginas tenían un enfoque diferente. Eran más detalladas y su contenido no era el que yo estaba preparado para conocer. Proyecto Mano de Luz. Me pareció un nombre inusual, y empecé a buscar en sus notas de qué se trataba. En su lugar, creo que descubrí lo que causó la inestabilidad mental de mi padre y ahora no estoy tan seguro de que deba compartirlo con los demás. Pero si usted está dispuesto, aquí está su historia. 17 de febrero de 2017. Las cosas van muy bien. Vamos un poco adelantados y llegaremos a la Luna en unos 10 minutos. No podía creer que la organización del protectorado me hubiera elegido como Moonwalker. Ni siquiera sabía que seguían haciendo misiones lunares. Espero que algún día pueda contarle esto a mi hijo Hayden.
Por desgracia, me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad, así que tendré que mantenerlo en secreto durante unas décadas. He aterrizado y ya conozco al equipo con el que voy a trabajar. Unas 43 personas más están trabajando en esta base lunar. Se supone que tenemos que estar atentos a los ovnis. Al principio, pensé que estaban bromeando, pero el director de la base, llamado John Valley, nos dijo que ovni no significa extraterrestres, aunque dijo que no debíamos descartar esa posibilidad. Personalmente, pensé que aprendía cosas rápidamente, pero tras asociarme con otros tripulantes, adquirí mayor conocimiento sobre nuestro lugar en el universo. Al menos, estaba aprendiendo sobre nuestro conocimiento general del sistema solar. Era el día de nuestro experimento. Era 23 de febrero y una de nuestras compañeras astronauta y científica estaba a punto de hacer un paseo espacial, o como nos gusta llamarlos, Moonwalkers. Se llamaba Judy y sin duda era una monada. Me recordaba mucho a mi mujer por su comportamiento y por cómo se ponía nerviosa ante cualquier inconveniente. La tolerábamos, aunque tendía a culparnos de algunos de esos inconvenientes. Llevaba uno de los vehículos lunares itinerantes bastante lejos de la base. Habíamos estado recibiendo informes de que había una extraña subida de tensión en esa zona. Las misiones Apolo también la descubrieron hace tiempo, pero fueron incapaces de encontrar su ubicación. Ahora las cosas han cambiado, y nuestra tecnología ha mejorado. Y por lo que he oído, ha mejorado aún más de lo que creía. Vimos en los monitores cómo sus cámaras lo grababan todo. Se acercaba a un gran acantilado lunar, una empinada elevación de 90 grados, y frente a ella había una gran plataforma de mármol blanco. Tenía un diseño circular, con una hilera de pilares que sostenían la cima del acantilado desde el interior. En el centro había un obelisco, con extraños símbolos de origen desconocido tallados en cada lado. Judy a base. «¿Están viendo esto?», dijo por radio. Yo observaba con confuso asombro. Nunca habría imaginado ver algo tan humano construido en la Luna. Humanos antiguos además. Pero hubo algo que me llamó la atención. Había una pequeña sección tallada cerca de la base del obelisco. Dentro había una estatua. Se lo conté al director, y él le transmitió lo que le dije. Caminó hacia allí, se agachó y la sacó. Cuando le echó un vistazo, todos los presentes no lograron distinguirla. Era abstracta, y cada vez que pensabas que estabas a punto de averiguar qué era, volvía a cambiar de forma. «Supongo que volveré». Se dio la vuelta, y cuando regresó al vehículo lunar, hubo un destello repentino detrás de ella que llamó la atención de todos. Se giró pero vio que nada había cambiado en el monumento. 7 de marzo de 2017. Por fin vamos a ver lo que la base solar va a hacer mañana. Tengo que admitir que el proyecto Mano de Luz va a ser increíble. Judy y Damien me estaban explicando que nos permitiría tener energía infinita del Sol. Me cuentan cómo hay una estación espacial que orbita cerca del Sol. Pensé que era una locura, el calor y la radiación deberían haber matado a todo el mundo allí, pero me aseguraron que todo estaba automatizado por una serie de robots que se controlan desde aquí. Me enseñaron unas imágenes de la estación espacial. Se mantiene en una órbita al otro lado del Sol, así nadie desde la Tierra puede divisarla. Inteligente, pero honestamente no podría decirte quién querría saberlo. Lo que se supone que logrará el proyecto, es disparar un rayo hacia el Sol que abrirá un portal temporal, que puede ser contenido dentro de un reactor masivo a bordo de la estación espacial. Así, no tendremos que depender nunca más de la energía nuclear, solar, eólica o fósil. Un gran portal hacia el Sol generará calor sin fin durante los próximos miles de millones de años. No sabía que habíamos perfeccionado la tecnología de agujeros de gusano. Dije. Damien se echó a reír y dijo, «Tío, eso lo tienen controlado desde hace 20 años». Judy puso los ojos en blanco y dijo, «En primer lugar, no deberías contarle a todo el mundo lo que pasa en la rama militar de nuestra organización. Puedes meterte en problemas, Damien». Vaya problema, el director ha estado en las salas donde yo contaba a algunos de los otros todas las rarezas que pasan en casa. Sí, pero firmaste la cláusula de confidencialidad. No trates de usar eso en esta discusión. Eso solo se aplica cuando volvamos a nuestras vidas normales.
Diré lo que quiera, mientras esté aquí arriba. Estamos literalmente en una base lunar. Disfruté de sus conversaciones. Formaban un dúo cómico, con tensiones románticas entre ellos. Pero aún así me moría de ganas de que llegara el proyecto de mañana. 18 de marzo. Estábamos entusiasmados con el nuevo proyecto que estaba a punto de comenzar. Todo el mundo estaba en la sala de control, mirando las docenas de pantallas de la pared y los escritorios. Había una ansiedad que creo que todos compartíamos. El miedo a que algo saliera mal, o quizá a que la pérdida total de la propia estación espacial, nos hiciera retroceder una docena de años. Me mantuve cerca de los dos amigos que había hecho. Judy y Damien. Observamos cómo un satélite cercano grababa la estación desde el exterior. Fue entonces cuando el director dijo a todos que se callaran y observaran. La cuenta atrás había comenzado. Mis pensamientos volvían a casa y a cómo este iba a ser un momento revolucionario para todos los habitantes de la Tierra. La idea de que mis hijos me vieran allí haciendo historia, me conmovió profundamente. Damien estaba bastante irritado con todo el asunto, insistía en que esta prueba debería haberse experimentado primero en Júpiter. Le preocupaba que el reactor no fuera lo bastante fuerte para retener la energía y que estuviéramos arriesgando la supervivencia de la estación solar durante este proyecto. No te preocupes por eso, hombre, le dije. Si se destruye la estación, nadie pierde la vida, y solo se malgasta el dinero del gobierno. Me fulminó con la mirada y me dijo, sí, el dinero de mis impuestos quemándose ante mis ojos. Judy y yo no le prestamos más atención, y observamos en el monitor cómo la cuenta atrás se acercaba a su fin. 3, 2, 1. Un haz de energía se disparó hacia la luz filtrada del Sol, profundizando en su superficie. Todos nos quedamos boquiabiertos, contentos de que la primera parte de la operación se desarrollara sin contratiempos. Judy me sonrió, yo hice lo mismo, ya que se trataba de un momento monumental en la historia de la humanidad. Con la energía del Sol, podríamos viajar hasta el siguiente sistema estelar. Fue entonces cuando Damien puso los ojos en blanco ante los vítores de los demás, y vi que su rostro se iluminaba de repente al echar otro vistazo a la pantalla. Hubo otra erupción de murmullos procedentes de los que estaban cerca de la parte delantera, y Judy y yo nos volvimos. El color de la sala también había cambiado de amarillo brillante a una repentina mezcla de rojo carmesí y azul egipcio. No podía procesar lo que estaba viendo. Esto era poco ortodoxo y completamente loco. El Sol estaba cambiando a un color diferente. Su superficie era azul, profunda y malévola. A su alrededor había un matiz de energía de color rojo. Todo ello hacía que el Sol pareciera una abominación amenazadora, mientras palpitaba con ondas de energía hacia el exterior. Todos miraron conmocionados y horrorizados como toda la estación espacial que orbitaba sobre el Sol se hacía pedazos y se desintegraba en fragmentos de metal fundido en el espacio exterior. Por un breve momento, pensé en que Damien tenía razón. Pero entonces me di cuenta de que lo que estaba pasando era mucho peor de lo que cualquiera de nosotros podía entender. Las alarmas empezaron a sonar por toda la base. Desgraciadamente, ninguno de nosotros podía hacer gran cosa, ya que no éramos expertos en la materia. Pero entonces el satélite captó algo más. Lo que estábamos viendo estaba ocurriendo en tiempo real. Gracias a la tecnología de agujeros de gusano que ha sido apropiadamente bautizada como perforación espacio-tiempo, pudimos transportar gran parte de nuestras flotas a pequeña escala a zonas dentro de nuestro sistema solar. Todo, desde satélites, estaciones espaciales y transmisiones de radio. No estaba seguro de cómo lo consiguieron, pero la tecnología alienígena probablemente tuvo algo que ver. Pero lo que el Sol hizo a continuación fue disparar un haz concentrado de energía desde un punto singular de su superficie, disparando a una velocidad tremenda que equivalía a un destello de luz. Un largo rayo salió de la superficie y se dirigió hacia el espacio exterior. El director ya se estaba poniendo en contacto con el mando en la Tierra. Salí de la habitación con Judy y Damien, con la intención de ver los cambios en la superficie del Sol. Corrimos hacia la sección del observatorio de la base. Al llegar nos pusimos uno al lado del otro, junto a al menos una docena de personas más que estaban en la sala. Quizá todos queríamos verlo con nuestros propios ojos.
Observé cómo la hermosa luz blanca que provenía del sol se atenuaba y se convertía en esa vil luz azul oscuro. Solo podía imaginar lo que estarían pensando mi familia y mis amigos en la Tierra, cuando el sol cambió de color de repente. Esto no va a terminar bien. Solo puedo pensar en cómo afectará esto a la fotosíntesis, supuso Judy. Yo no pensaría en eso. Imagínate lo rápido que se desmoronará la sociedad con este cambio. Me quedé en silencio contemplativo. Mi mente seguía dándole vueltas a lo sucedido y no dejaba de preguntarme cómo había podido ocurrir. ¿Qué habíamos hecho para que el sol cambiara? Supongo que no importaría porque todos los presentes empezaron a gritar y a entrar en pánico, con los dedos apuntando hacia el sol. Judy me sacudió el hombro y salí de mi trance. Mis ojos se desorbitaron de la impresión, al ver un gigantesco rayo de energía, supercargado y brillante como lo era antes el sol, que venía directo hacia la Tierra. No. Dios mío, no. Me entró el pánico. Fue entonces cuando se produjo un enorme destello de energía y una vibración que recorrió toda la base. Nadie pudo levantar la vista, y las pocas personas que lo vieron empezaron a gritar que no podían ver. Vi mi esqueleto a través de mis manos, aunque para colmo tenía los ojos cerrados. Debía de ser tremendamente luminoso para haber sido capaz de lograr aquello. Pero al cabo de unos segundos, la luz se apagó y pude volver a mirar al espacio para ver lo que había ocurrido. Mi corazón se hundió y caí de espaldas por la desesperación. Vi cómo todo un material fundido salía disparado en todas direcciones de donde una vez estuvo la Tierra. La Tierra, todos en ella, todo había desaparecido. No estoy muy seguro de lo que ocurrió exactamente fuera de mi campo de visión. Estaba tan angustiado que tenía recuerdos de mi propia vida. Típicamente, esto se asocia con alguien que acababa de morir. Tal vez sentí que yo había muerto. Recuerdos de mi mujer abriendo la puerta. Nuestro hijo y nuestra hija recién nacidos me saludaban mientras me acercaba a nuestra preciosa casa. La sola idea de que se hubieran evaporado al instante, era tan angustiosa que debí de desconectarme emocionalmente durante bastante tiempo. Judy y Damien se gritaban algo a lo que yo no prestaba atención. Pero entonces me agarraron y me llevaron por la base, hacia la sala de control donde estaba el director. Judy corrió delante de nosotros y se acercó a él primero. «Director, tenemos una situación muy grave». Debía de ser difícil para él oír porque había una docena de monitores con hombres en ellos, vestidos de capitanes, gritando y explicándose unos a otros lo que le había ocurrido al mando de la Tierra. El director respondió: «Escucha, Judy, estoy tratando de tener una discusión con todos los demás capitanes. Actualmente, hay demasiado pánico en toda la cadena de mando. Sea lo que sea, ya lo sé. La Tierra ha desaparecido, y ahora todos los humanos que están actualmente fuera del mundo, son los últimos de su especie». Le dio la espalda y siguió intentando decir a los demás que se calmaran, pero aún había algo de angustia recorriéndolos a todos. Judy, frustrada, salió dando pisotones de la habitación, y Damien y yo la seguimos. Damien intentó un momento de humor, al fin y al cabo era su forma de sobrellevarlo. «Seguro que conseguiste hacerte oír con tanto pisotón. Uno pensaría que la baja gravedad lo haría más difícil». «Cállate, Damien, quería saber más sobre algo, pero al parecer el director tiene mejores cosas que hacer». Al final, mi silencio se rompió cuando la oí decir eso. Supongo que mi curiosidad había vuelto a pesar de mi conmoción y mi incapacidad para procesar mi pérdida. ¿Qué era exactamente lo que quería saber? Se detuvo justo delante del lavabo de mujeres, se dio la vuelta y nos dijo a los dos: «Quería saber más sobre ese monumento». Entró y cerró la puerta con la misma rapidez. No íbamos a seguirla porque, bueno, es el baño de mujeres. Me tumbé en mi litera durante unas horas. Damien estaba justo debajo de mí, haciendo algo con su tableta. Seguí repitiendo esos momentos. La pérdida repentina de toda mi vida, y ahora estar atrapado en la luna. La Tierra, toda su belleza, toda su gente, todo desaparecido en un instante. Un destello de luz para luego ser atomizada. Mi única esperanza era que hubiera sido rápido y nadie lo hubiera sentido. «Malas noticias, Colin, mira esto». Damien me dijo mientras sostenía su tableta.
Me mostraba una simulación de la Tierra y la Luna. Si te fijas, la Luna ya no tiene la gravedad de la Tierra para mantenerse en su órbita. Ahora estamos siendo lanzados al espacio exterior. Mejor que caerse al Sol, ¿no crees?, le dije. Sí, pero, no sé, hombre. Esto se va a poner muy mal. Solo tenemos comida para un año. ¿Y el agua?, pregunté. Eso probablemente no supondrá un problema. Obtenemos el agua de la Luna. Hay mucho hielo en la superficie. Por supuesto, a medida que nos alejemos, hará mucho más frío y probablemente ya no podremos usar los rovers lunares. No importa. Todos vamos a morir, dije. Al menos estaremos mejor que la gente de las estaciones espaciales. Tienen menos comida que nosotros, y tienen que reciclar toda el agua, pero es un suministro limitado. Diría que probablemente solo durarán 2 meses como mucho. Sin la tecnología de agujeros de gusano que nos lleve de vuelta a un planeta habitable, toda la raza humana se extinguirá en 1 año o 2 como mucho. ¿Por qué nos ha pasado esto?, murmuré. Todo lo que queríamos era encontrar una fuente de energía aún más eficiente que la nuclear. El proceso de abrir un agujero de gusano exigía mucho de los motores nucleares de las estaciones espaciales que habíamos estado construyendo. Claro que durarían unas décadas, pero al final había que reponerlos, y eso exigiría dedicar más tiempo y dinero a repostar en lugar de a expandirse hacia el exterior. Damien interrumpió de repente mis pensamientos y dijo, «¿Sabes? Me pregunto qué era lo que Judy estaba tramando. Probablemente deberíamos ir a ver, ¿no crees?» Considerando la alternativa de quedarme aquí en la cama, no tenía otra cosa que hacer. Ambos abandonamos las literas y nos dirigimos al lado de las mujeres. Llamé a la puerta y rápidamente se abrió. Abrió la puerta una pelirroja con forma de escarabajo. Hablaba con tos de fumadora. «¿Qué hacéis aquí? No podéis entrar con todas las mujeres. Solo queremos hablar con nuestra amiga Judy». «¿Judy? Se fue hace 1 hora. Creo que dijo algo de ir a ver al director». Le dimos las gracias por la información y corrimos hacia el despacho del director, viendo que esa sería la zona probable en la que se encontraría en ese momento. Llamamos a la puerta y oímos un ruido detrás. Damien y yo nos dirigimos una breve mirada, preguntándonos qué era lo que intentaban ocultar allí. La puerta automatizada se abrió y fue Judy quien nos atendió. Yo fui el primero en preguntar, «Judy, queremos saber qué te pasa. ¿Qué es lo que no nos dices?» Miré dentro y vi que el director estaba sentado en su escritorio, mirando al vacío negro desde su pequeña ventana ovalada. «No creo que esté en libertad de discutir eso con ustedes», habló, dejando entrever que quería que nos fuéramos. El director habló de repente, girándose en su silla hacia nosotros. «Déjales pasar. De todas formas, nada importa». Se hizo a un lado y los dos entramos y nos acercamos a nuestro jefe. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro agotado. Tenía todo el cuerpo encorvado sobre el escritorio y dijo, «Supongo que queréis saber qué le pasa a Judy. Preguntad». No esperábamos una invitación, pero le dije, «Escucha, entiendo que la Tierra ya no existe, y que nosotros mismos no vamos a durar mucho más. Pero tengo la sensación de que vosotros dos habéis estado planeando algo». «Así es. ¿Qué tal si adivinas lo que es?» Miré alrededor de la habitación, intentando ver si estaban dejando alguna pista para que me diera cuenta. Nada parecía fuera de lo común. Sobre todo porque al director le encantaba coleccionar artefactos de otras culturas. Es curioso, esta sala quizá albergue algunas de las últimas porcelanas finas, jarrones africanos y botellas de vino italiano sin abrir, que parecen haber sido selladas en los años 20. Damien también miraba a su alrededor, pero estaba un poco más concentrado en Judy. Ahora estaba seguro de que él sentía algo por ella. Pero ahora, probablemente, no era el mejor momento. Luego miré el escritorio. Sobre él estaba aquella estatua, que vimos en aquel extraño monumento que encontramos fuera. «Eso no debería estar aquí, director». La señalé. «Inteligente. Creo que es hora de que Judy y yo os contemos nuestro pequeño secreto». Miré a Judy y se quedó callada. Esperamos mientras respiraba hondo y decía en tono tranquilo y serio,
Se supone que no debo hablar de esto con vosotros, pero nada de eso importa ya. Esta estatua es la clave de una forma de tecnología que nuestra organización ha estado intentando dominar, pero suele ser demasiado impredecible. ¿Y qué tipo de tecnología es esa?, preguntó Damien. Nexus Gates. ¿Nexus qué?, dije, desconcertado. Se llaman puertas del nexo o portales o puntos, según a quien preguntes. Son una tecnología misteriosa que aparece aleatoriamente en varias zonas del mundo. Nuestra organización ha sabido de su existencia, pero ha sido difícil reproducir su funcionamiento para nuestros propios usos. Bueno, ¿qué importancia tienen?, pregunté. Nuestra tecnología de agujeros de gusano solo es capaz de extendernos hasta el cinturón de Kuiper. Solo hemos conseguido crear una pequeña flota que puede vigilar nuestro pequeño punto en la galaxia. Pero estas puertas Nexus son algo grande. Comparados con ellas, nuestros agujeros de gusano son un juego de niños. Vi un asiento libre al otro lado y me senté rápidamente. Definitivamente iba a necesitarlo después de lo que oí a continuación. ¿En qué sentido? Los agujeros de gusano son lo básico. Pero estas puertas del nexo son capaces de realizar viajes interdimensionales, así como de un inusual efecto secundario de viaje en el tiempo. Esto es solo lo que dicen los mitos y leyendas. Doblan la realidad a su antojo y manipulan el espacio-tiempo con relativa facilidad. No obstante, ni un solo humano sabe cómo controlar activamente una. Ninguno que hayamos conocido. Damien tenía la misma expresión de asombro que yo. ¿Así que hay otros universos ahí fuera? ¿Estas puertas son capaces de teletransportarnos allí?, pregunté. Judy intervino en la conversación y dijo, sí, pero no creas que ninguno de esos universos es como el nuestro. Algunos de nuestros astrofísicos y metafísicos más brillantes han llegado a la conclusión de que existen universos infinitos. Puede que haya una Tierra como la nuestra. Solo es cuestión de encontrarla, lo cual no es fácil. El director estaba tumbado en su silla, y tenía las manos sobre la cara. La angustia flotaba en el aire. Damien se echó a reír, haciéndonos creer a todos que había perdido la cabeza. Pero en lugar de eso, dijo: chicos, ¿no os acordáis? Dijo que esas puertas Nexus son capaces de viajar en el tiempo. No sé por qué no me di cuenta antes. Si podemos activarla, y hacer que nos ayude a viajar en el tiempo, entonces podríamos evitar que todo esto suceda. No es tan sencillo, dijo el director Valley. Nadie en nuestra organización ha conseguido utilizar ninguna de ellas. Ha habido percances al encenderlas, pero la tecnología es tan avanzada que se calcula que estos portales tienen cientos de miles de millones de años, posiblemente billones. Bueno, ¿para qué es la estatua?, pregunté. Judy respondió, no todas las puertas las necesitan, pero se dice que algunas funcionan con ellas. Funcionan como una llave. Tal vez podríamos. Basta, gritó el director. Todos se quedaron en silencio, observando cómo seguía sufriendo su crisis emocional. Seguía sacudiendo la cabeza y llorando. Señor, con el debido respeto, me gustaría volver a casa y ver a mi mujer y a mis hijos, afirmé. ¿Morirías por conseguir que una tecnología incomprensible funcione a tu gusto, aunque sea remota la posibilidad? Me miró fríamente. Miré a Judy, que parecía estar totalmente de acuerdo con mi idea. Luego me volví hacia Damien, que tenía la misma expresión. Volví a mirar a mi superior, a un hombre sumido en la desesperación por la pérdida de nuestro mundo. Es mejor que quedarse aquí a morir. Sus ojos cambiaron por un breve instante. Casi pude ver cómo una chispa de esperanza volvía a él, pero el peor momento cayó sobre nosotros cuando todo el mundo en la base empezó a gritar. Yo también sentí que algo entraba en mi cabeza, y todos los presentes se tapaban los oídos y gritaban presas del pánico. Un fuerte chirrido, lentamente transformándose en un gruñido bajo, con una voz tan profunda y llena de tanto odio, que era una experiencia ensordecedora a pesar de que era una voz telepática. Me has robado. Mi alma no te pertenece. Te exterminaré y limpiaré mis dominios. Reza a tus dioses y muere. Después de todo eso, el timbre agudo se desvaneció y todos en la sala estaban visiblemente agitados.
Mis manos estaban fuera de control y el director parecía haber echado un poco de espuma por la boca. Damien estaba en el suelo, con todo el cuerpo temblando incontrolablemente, y Judy estaba apoyada en la estantería de la derecha de la habitación. Todo el mundo estaba desprevenido para esta intrusión, y fue entonces cuando comenzó la locura fuera de la habitación. Al salir de la oficina, todo el personal que quedaba, estaba apiñado en rincones gritando histéricamente. Un hombre intentó suicidarse con un destornillador atravesándose la cabeza por la oreja. Algunas personas se peleaban y se arañaban. Quiero aclarar que no eran todos. Diría que de nuestra plantilla de 43 personas, excluyéndome a mí, unas 15 habían empezado a volverse locas. Me volví hacia el director y vi que seguía echando espumarajos, con la cara recostada sobre el escritorio. A pesar de lo mal que lo estábamos pasando los tres para movernos más deprisa, los temblores por sí solos no iban a detenernos. Judy iba delante de nosotros, conduciéndonos a la sala de control, donde empezó a trastear con una de las consolas y a mirar un monitor. No pensé que sucedería esto, dijo. Damien preguntó, ¿qué? Todos los satélites cercanos al Sol ya han empezado a caer hacia la superficie. Algunas estaciones espaciales que estaban en órbita alrededor de Mercurio y Venus están informando. Dicen que los planetas están cayendo hacia el Sol. Sumé 2 más 2 y dije, lo que significa que probablemente nosotros también estemos cayendo en él. Entendió lo que le dije, y volvió a mirar la consola antes de mostrarnos un satélite cercano. Era como había dicho, la Luna estaba retrocediendo hacia el Sol. Todos los planetas estaban siendo atraídos a una velocidad asombrosa. Esto rompía todas las leyes de la física, pero, de nuevo, ¿acaso importan ya? ¿Realmente importa algo? Vale, si el director no puede tomar una decisión, yo sí. Colin, Damien. Se volvió hacia nosotros y yo le devolví la mirada, esperando a que me dijera exactamente lo que sabía que venía a continuación. Necesito que os pongáis un traje espacial. Estamos a punto de ir a buscar nuestra puerta Nexus. Corrimos rápido por los pasillos interminables, esquivando a las pocas personas que había. Judy explicaba, tenemos que bajar a uno de los vehículos lunares itinerantes. Hará mucho calor fuera a medida que nos acerquemos al Sol, así que tenemos que movernos rápido. Pero solo caben 2, ¿quién de vosotros quiere venir conmigo? Antes de que pudiera levantar la mano, Damien salió disparado y dijo, lo haré. Enarqué una ceja, pero no iba a discutir con él. Si pudiéramos retroceder en el tiempo, todo este lío acabaría. Pero eso plantea una pregunta. ¿Cómo vamos a evitarlo? Judy, ¿cómo vamos a impedir que sigan adelante con el proyecto en el pasado? No creo que se fíen de nuestra palabra, aunque sería raro que una versión nuestra viniera del futuro. Se detuvo en seco al darse cuenta de que necesitábamos pruebas. Damien y Colin, dirigíos a la sala de registros y datos. Todas las cámaras de seguridad, imágenes de satélites y estaciones espaciales son enviadas a esta base. Por no hablar de todos los datos del experimento que también está disponible para nosotros, si podemos conseguir todo en una unidad USB. Nos explicó cómo hacerlo, y fuimos a conseguir la información para demostrar nuestra situación a nuestros yo del pasado. Ella prepararía el rover. Todo parecía ir según lo previsto cuando llegamos a la habitación. Comencé el proceso de descarga y Damien vigilaba. Supongo que ahora sería un buen momento para decir nuestras últimas palabras, ya que no iba a ir con ellos. Quiero que sepas que me alegro de haberos tenido como amigos, le dije, sonriéndole. Bueno, sé que nos dicen que no nos encariñemos demasiado con nuestros compañeros de trabajo, pero yo no soy de los que siguen muy bien las normas. Se rió entre dientes. Entonces, si se puede viajar al pasado, ¿invitarías a Judy a salir? Se rascó la nuca y pareció bastante incómodo con mi pregunta. Oye, no es que no estuviera pensando en ello, pero, escucha, prefiero evitar que esta horrible línea temporal continúe. Aparté la mirada, intentando disimular una breve sonrisa y negando con la cabeza. Tiene razón, pero tengo fe en que lo conseguiremos. Con la descarga casi terminada, es increíble que tuviéramos un espacio de almacenamiento tan grande en estas unidades de memoria. Una cosa que quiero decirte antes de que os vayáis,
¿Crees que cambiar la línea temporal va a provocar la muerte de todos modos? Se quedó pensativo un momento, preguntándose si sería así. No podría decírtelo. No estoy seguro de cuáles serían las repercusiones, pero sería mejor que caer en el sol. La descarga se completó y guardé rápidamente la unidad en el bolsillo. Pero, justo cuando Damien abrió la puerta, uno de los compañeros que se había vuelto loco se abalanzó sobre él con toda su fuerza. «Damien», grité instintivamente, corriendo a ayudarle mientras intentaba echar al loco. El trabajador demente le había agarrado por el cuello, y seguía levantándolo y golpeando la nuca de Damien contra el suelo de cemento. Procedió a morder el cuello de Damien y vi que salía sangre, todo mientras mi amigo soltaba un grito desgarrador mientras ambos luchábamos por quitarnos a este psicópata de encima. Busqué rápidamente a mi alrededor cualquier cosa que pudiera usar como arma, y vi un extintor cerca. Lo agarré rápidamente, corrí hacia atrás y lo golpeé en la nuca del tipo. Esto solo consiguió enfurecerle más y se volvió hacia mí, dispuesto a abalanzarse. Me preparé y cuando intentó dar el salto, calculó mal y pude clavarle la culata del extintor en la cara con toda mi fuerza. Oí un crujido al darme cuenta de que tal vez le había aplastado la nariz. Se echó hacia atrás, se limpió la sangre de la cara y se palpó la nariz, ahora rota. De espaldas a mí, volví a tirar el bote metálico y seguí golpeándole en la cabeza hasta que supe que estaba muerto. Lo dejé caer cuando vi que ya no se movía, y corrí hacia Damien, que parecía muerto. Pero antes de que pudiera levantarme para ir a buscar a Judy, me tendió el brazo y murmuró: «Vete, evita que esto». No quería dejarle, pero en ese momento empezaron a sonar las sirenas y las luces rojas por toda la base. Ahora estábamos en la zona de peligro. Volví a mirar a mi amigo y tenía sangre chorreando por su sonrisa. Me hizo un gesto con el pulgar y se desmayó. Obligado a abandonar a mi amigo, salí corriendo lo más rápido que pude hacia el hangar donde guardábamos los vehículos. Había unos cuantos guardias en la base, que se ocupaban sobre todo de los que aún no se habían vuelto locos. Cuando llegué al hangar, vi 2 trajes espaciales preparados. Judy ya estaba dentro de uno, y puso cara de asombro cuando vio que yo era el único que se había presentado. «¿Dónde está Damien?», preguntó, con expresión temerosa de lo que pudiera responderle. «Nos atacaron». No lo logró. Por un breve instante, ambos quisimos detenernos y volver atrás para asegurarnos de que lo que había dicho era cierto. Pero el tiempo ya corría en los pocos minutos que nos quedaban. Ella volvió al rover, claramente entristecida por la pérdida, y yo me puse el otro traje espacial. Me subí al rover y la puerta del hangar se abrió lentamente y nos reveló lo que había estado ocurriendo en el exterior durante todo este tiempo. «Esperemos que estos trajes aguanten el calor», comenté. Ella avanzó a toda velocidad, y ambos salimos despedidos un poco hacia atrás por el repentino movimiento. Impactamos contra la arena de la superficie más fuerte de lo que esperábamos, pero ahora salíamos en dirección al portal. Ambos teníamos la radio encendida para poder hablar entre nosotros. «Cuando lleguemos, asegúrate de llevar puesta la cámara del traje», ordenó. Me di cuenta de lo que quería decir, y vi la pequeña cámara incorporada en la parte superior del casco. Pulsé el botón y ambos estábamos grabando. ¿Cómo puedo describir el aspecto de la superficie de la Luna, cuando estás cayendo hacia una estrella? Miré al cielo y pude ver otros planetas que estaban siendo desgarrados por la atracción gravitatoria. Ambos llevábamos los visores solares bajados, lo que nos permitía echar un vistazo a lo que les ocurría a los demás planetas más cercanos al Sol. Mercurio ya había desaparecido, pero Venus se estaba desintegrando y cayendo hacia la estrella. Cerca de allí, Júpiter se encontraba en nuestra línea de visión. Todavía estaba bastante lejos, pero pude ver una corriente de gases que se desprendía de su superficie y caía más rápido que el planeta. Un espectáculo que jamás pensé que vería en toda mi vida. La superficie de la Luna también empezaba a romperse, ya que empezaban a flotar pequeñas rocas y a levantarse polvo que era arrojado al vacío del espacio. La luz del exterior era muy brillante. «Jamás pensé que vería el final del sistema solar», dije. Judy respondió: «Para empezar, intentemos que nunca ocurra». Tenía que comprobar nuestros instrumentos para asegurarme de que el rover sería capaz de resistir para cuando consiguiéramos llegar a la puerta.
De momento, los niveles de radiación empezaban a aumentar, pero el calor era algo que me preocupaba más. Nuestros trajes eran capaces de soportar niveles de radiación equivalentes a los del desastre nuclear de Chernóbil, pero es el calor lo que realmente nos tiene que preocupar. Los trajes típicos de la NASA son resistentes, pero los de supervivencia para el espacio profundo lo son aún más. Están fabricados de un material muy avanzado. Tras unos 10 minutos de viaje, el rover tenía dificultades para mantenerse pegado al suelo, lo que nos indicaba que la atracción gravitatoria de la Luna empezaba a perder fuerza. Y cuando volví la vista hacia el Sol, se me encogió el corazón al ver que colosales llamaradas solares estallaban desde su superficie. Salían disparadas hacia el espacio y parecían apoderarse de todos los planetas y sus lunas. La velocidad a la que eran capaces de moverse era asombrosamente incomprensible, haciéndome cuestionar toda noción de la realidad. Deberían haber tardado horas en alcanzar aquellos planetas, pero lo hicieron en meros segundos. A no ser, claro, que ya los hubiera alcanzado hace tiempo y solo ahora estuviéramos viendo la luz. Me gustaría creer que ese fue el caso. Pero no quedaba tiempo. Una de las erupciones solares salió disparada de la superficie del Sol y se agarró a la propia Luna, arrastrándonos aún más rápido. La temperatura estaba subiendo rápidamente. Nos detuvimos justo en las escaleras que conducían a la plataforma donde se encontraba el obelisco en el centro, rodeado por su anillo de pilares. Corrimos lo más deprisa que pudimos hasta la cima, y Judy y yo echamos un vistazo a la estatua que tenía en las manos. Cuando lo hagamos, tendremos que esforzarnos al máximo para evitar este futuro, afirmó. Estoy contigo en cada paso del camino. Finalmente introdujo la estatua en la pequeña cavidad cercana a la base del obelisco, creyendo que eso sería todo lo que haría falta. Pero no ocurrió nada. Maldita sea, ¿por qué no se enciende?, pregunté. Tartamudeó y empezó a mirar a su alrededor, preguntándose desesperadamente si no habríamos hecho algo malo con la estatua. Vi que la superficie de la Luna, a lo lejos, empezaba a vaporizarse instantáneamente, por la erupción solar en constante expansión que se extendía hacia nosotros. Date prisa, Judy. Siguió rebuscando y sacó un pequeño aparato de uno de los muchos bolsillos del traje, y empezó a hacer fotos a los extraños símbolos grabados en los pilares y el obelisco. Espera, tengo que traducir esto. Quizá nos digan cómo activarlo. Primero tengo que encontrar el idioma correcto. Vi cómo el rover empezaba a elevarse y a alejarse, siendo atraído hacia el Sol. Judy. Grité ansiosamente. Espera. Ya está, dijo emocionada. Me acerqué a ella con la esperanza de ver lo que ponía. Explicó, es un sumerio sorprendentemente antiguo. Por suerte, tenemos una base de datos que puede traducirlo. Sí, eso es genial, ahora dime cómo activar esta cosa. La insté. Dice, para cambiar de destino, escarba en lo más profundo de ti mismo y escoge específicamente tu nuevo dominio, no sea que viajes más allá de tu tierra. Giré la cabeza hacia ella, enarcando una ceja y pensando que aquello tenía que ser una broma. Sacudió la cabeza con desdén y aclaró, escucha, significa que sinceramente tienes que querer ir a otro sitio, y tienes que ser extremadamente específico sobre cada detalle del mismo. Lo que solo puedo suponer que significa que si te olvidas algún detalle clave, podría dejarte tirado en cualquier momento o lugar. Aquello tenía mucho más sentido y ambos nos volvimos hacia el obelisco. Judy fue la primera en poner la mano sobre él, y noté que algunos de los símbolos tallados en él empezaban a brillar. Oye, creo que está funcionando. Antes de que pudiera terminar, hubo un destello de luz y un enorme pulso de energía que estalló de él. Ambos salimos despedidos hacia atrás, y al debilitarse la atracción gravitatoria, me encontré ingrávido durante unos instantes antes de aterrizar en la arena. Levanté la vista rápidamente y vi a Judy estrellándose cerca, golpeándose contra unas rocas. Me puse en pie lo más rápido que pude, pero sentí un horrible dolor en la caja torácica que ignoré lo mejor que pude. Cuando la alcancé, la giré hacia mí. Tenía la visera rota y se le escapaba el oxígeno. Parecía que estaba empezando a asfixiarse. Me extendió la mano, y me dijo a través de la radio, vete. Colin, salva a la raza humana. Su mano se soltó de mi traje y cayó inconsciente.
No podía hacer nada para salvarla. Pero había una cosa que sí podía hacer. Tenía que huir. Volví la vista hacia la puerta del nexo, y vi que estaba disparando un enorme haz de luz verde, azul y rojo hacia el vacío del espacio. Era un espectáculo digno de contemplar. Volví la vista al otro lado y vi que una ola de roca sobrecalentada y plasma se extendía hacia mí alcanzando la base lunar en cuestión de segundos. Vi cómo todo el edificio se fundía instantáneamente en metal fundido. A pesar del dolor y del agotamiento que sentía, sabía lo que tenía que hacer. Tenía que darlo todo. Tenía que traer de vuelta a mi familia. Tenía que recuperar a mis amigos. Todos contaban conmigo para recuperarlo todo. Así que seguí adelante. Parecía que la realidad se ralentizaba para mí. La ola de energía que venía de detrás de mí, el rayo de luz que salía disparado hacia las estrellas. Me lancé hacia adelante sin otro objetivo que devolver la vida a todo el mundo. Me sentía eufórico, un flujo de adrenalina que me había mantenido en marcha en ese momento, alcanzando las escaleras y comenzando a subir cada doloroso peldaño. No me rendí. Salté hacia adelante con toda la fuerza que pude reunir y me lancé hacia el obelisco, colocando las manos a su alrededor. Y le susurré, llévame de vuelta para salvar a la humanidad. Un remolino de energía y luz verde, azul y roja me rodeó mientras creaba una impresionante cascada de luz infinita. La luna entera se deshacía frente a mí, y me pregunté si tal vez lo había hecho mal. Pero tuve que tener fe en lo que tenía delante y cerrar los ojos esperando que fuera rápido. Una luz brillante y la ingravidez me hicieron caer bruscamente al suelo. Me tumbé en el suelo, intentando recuperar el aliento después de todo aquello. Volví la cabeza hacia el valle abierto por donde se acercaba la llamarada, solo para ver la luz blanca de una estrella a lo lejos. Vi la base de la luna justo donde estaba, entre las dos colinas de al lado. Mis ojos se abrieron de par en par, y supe lo que había pasado. Lo había hecho, había retrocedido en el tiempo y se me había dado mi oportunidad. Mi corazón se aceleró y me puse rápidamente en pie. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que llevar esta unidad de memoria y a mí mismo, como la prueba necesaria. No se podía decir mucho más después de lo que ocurrió cuando llegué a la base. Claro que todo el mundo se asustó solo con mi presencia, pero luego le enseñé al director todos los datos que se habían recogido del futuro y me dijo que tenía que hacer unas cuantas llamadas. Tuve que permanecer en cuarentena unos días, pero casi todos pensaron que no tenía nada contagioso. Acabé reflexionando mucho, preguntándome qué sería de mí. Después de 3 días, se me permitió pasear por el lugar e interactuar con todo el mundo. Encontrarse con Damien, Judy, y lo que es más inquietante, conmigo mismo, tuvo que ser casi por completo algo que se me olvidó cuando volví al pasado. Mi otro yo y yo nos miramos, y algunas personas a nuestro alrededor se preguntaban qué pasaría a continuación. En el momento en que nuestros dedos se tocaron, sentí que una vibración inusual recorría mi cuerpo, como si mis entrañas se ondularan y se enroscaran unas en otras hasta que, sin previo aviso, mi otro yo se convirtió en un haz de luz. Era tan cegadora que todos nos tapamos los ojos, pero sentí una extraña superposición en mis recuerdos. Sentí los suyos, así como todos los míos. Era una sensación extraña, pero él se había ido. Yo había desaparecido. No, ambos estábamos anulados y fusionados. Me pregunté si se trataba de algún tipo de corrección de la corriente temporal. Después, tuve que ir a responder algunas preguntas. Era la primera vez que se lograba un viaje en el tiempo tan completo. Me interrogaron y querían saber cómo habíamos conseguido activar la puerta del nexo. Me pregunté por qué no sabían usarlas, pues a Judy y a mí nos parecía tan fácil hacer funcionar la nuestra. Uno de los agentes que me interrogó dijo que conocían los escritos sumerios de todas las puertas del nexo, pero los viajes de vuelta durante los experimentos han sido infructuosos. Puedes enviar a una persona dentro, pero no puedes hacer que vuelva a salir. Les recordé que yo estaba en una situación similar, y afortunadamente, esa pareció ser una respuesta suficientemente buena para ellos. Antes de que me permitieran volver a la Tierra, firmé un acuerdo de confidencialidad, y recibí una indemnización por haber salvado a la humanidad y al planeta. Fui a ver a Judy y Damien por última vez antes de marcharme. Decidí mencionar el enamoramiento de Damien por Judy,
solo para remover un poco la olla y asegurarme de que no se acobardara esta vez. Ya estaba en casa de nuevo. Lamentablemente, al volver a la Tierra, cada día me encontraba un poco más al límite. Decidí que debía conseguir un trabajo con paneles solares, pensando que sería una forma irónica de aprovechar la energía del sol de forma segura. Pero no puedo dejar de pensar en lo que hizo todo el tiempo. Siempre está colgando sobre mi cabeza, recordándome lo que puede hacer. El estrés era constante. Miraba a mi familia y no dejaba de pensar en que en realidad eran fantasmas. Están muertos en mi línea temporal, pero siguen vivos. No sé cómo pensar en ello de otra manera. Siento que pierdo el control de la realidad. Tengo miedo cada vez que veo la televisión y aparece un obelisco. Me encuentro cada vez más lejos de mi propia cordura. Todo en este lugar me recuerda que ya no pertenezco a él. He vivido tantas cosas, y verlas desaparecer me hace desear haberme ido con ellas. Desearía estar con mi familia original. Desearía estar con mis amigos originales en la base lunar original. Estoy enloqueciendo. Después de leer el diario de mi padre, no sé qué más decir. Casi parecen las divagaciones locas de un hombre que había perdido la cabeza, pero al mismo tiempo, las cosas están un poco demasiado alineadas. Él era astronauta, se marchó durante meses, y cuando volvió, al principio intentó que pareciera que nada había cambiado, pero poco a poco se fue distanciando de todo el mundo. Y si lo que dice es cierto, eso significa que hay algo terriblemente destructivo que se cierne constantemente sobre nuestras cabezas. Yo tampoco voy a dejar que lo que le pasó a mi padre me estropee. De todos modos, siempre hay algo peligroso que puede destruir a la humanidad, así que supongo que este consejo siempre nos vendrá bien. Simplemente, no pienses en ello.